Sí, profe, sí se ve bien. Ahí se ve. Bueno, veamos si cambia ahora. Ahí está, dice estado de resultados, ¿verdad? Bueno, a ver, voy a leer el chat, a ver qué hay. Por lo pronto son saludos y respuestas a mis preguntas. Bueno, bien. A ver, estamos grabando, sí. Bueno, antes de empezar, una aclaración. Bueno, el martes pasado ustedes habrán visto que tuvimos que reprogramar las clases. Fue un tema no considerado cuando hicimos la planificación. No nos dimos cuenta que teníamos el Día del Estudiante con un asueto y bueno, eso hizo cambiar algún plan, pero de todas maneras estamos, digamos, con las clases bien acomodadas como para cumplir en tiempo y forma el cronograma que tenemos y llegar bien a lo que sería el parcial o los parciales. Hasta acá no hay ningún cambio, se mantienen y nosotros vamos a, qué sé yo, estar informándoles cualquier cosa a ustedes, si es que fuera necesario, digamos, acotar algo, en fin, eh, de la programación o agregar una clase. No creo, la verdad. Pero bueno, estamos con la programación original y dándole, digamos, el tiempo que necesitamos para el desarrollo de las clases. En ese sentido no estamos teniendo problemas. Bueno, sería cuestión de comenzar. Primero que, antes de empezar, si tienen alguna inquietud o duda o planteo que quieren hacer, y a medida que lo podamos contestar. Programa Regisoft, me preguntan por allí. Eso lo van a ver en las clases prácticas. No sé en qué comisión estás, pero teóricamente deberíamos estar empezando hoy o el martes con ese tema. La idea es que ustedes comprendan la idea general de lo que es el parcial, perdón, el programa, el software, y que eso lo puedan, digamos, luego volcar en la aplicación práctica con el ejercicio resuelto, digamos así, de el primer práctico. ¿Cuál es la idea? Que ustedes se familiaricen como que no saben nada y de pronto se sientan, tienen una idea somera, los profes les dan un bosquejo de lo que es el software y ustedes comienzan con la carga de un plan de cuentas y como si estuvieran aprendiendo en una academia o con el manual de usuario que tiene el Regisoft, en fin, lo que fuere, y ustedes lo están poniendo en marcha. Entonces, es un trabajito que hacen ustedes solitos, con la guía de los profes de práctica, por favor, cada práctico en cada comisión, consulten y de allí les van a ir indicando las soluciones a los problemas que ustedes pueden plantear. Profe, ¿hasta qué tema entra el primer examen teórico, entiendo, de la promoción? Bueno, serían las 4 primeras bolillas. Estamos hablando de la introducción, estado de situación patrimonial, estado de resultados y estado de evolución del patrimonio neto, con lo cual cerramos la primera parte de la materia. Bueno, estamos con, con tiempo, con suficiente, digamos, bien ordenada la programación y en cuanto podamos,
vamos a ir avanzando sobre los distintos temas y vamos a poner alguna clase de consulta en particular para el examen teórico, en fin. Así que bueno, estamos listos para llevar adelante lo que teníamos programado. No hay problemas con eso. ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos bien? Parece que sí. Ninguna consulta. Bueno, perfecto. Bueno, comencemos con la clase entonces. Vamos a cerrar el chat, así tenemos la visión libre. Bueno, estado de resultado. Hablamos siempre de 4 estados contables básicos. Siempre dijimos que la contabilidad muestra o pretende mostrar con respecto a una empresa, un ente, su situación patrimonial, su evolución en el tiempo. Hablamos de evolución económica, evolución financiera, evolución patrimonial. Y la evolución económica, que tiene que ver con los resultados que genere la empresa, o el resultado que genere y sus causas, es lo que se expone a través de este estado, un estado de naturaleza dinámica, porque muestra lo que ha sucedido en el periodo. Nos muestra qué pasó durante un periodo de tiempo y cuáles son las consecuencias de lo que sucedió en ese tiempo y cómo queda reflejado el resultado de ese periodo una vez que cierre el ejercicio. Por eso, tomando las expresiones de la resolución técnica 16 del marco conceptual, podemos decir que, como dice acá, se informa un resumen de las causas del resultado asignable al periodo. A ver, el resultado asignable al periodo, conceptualmente, fíjense lo que dice a continuación este segundo párrafo. El resultado de un periodo es la variación patrimonial. Variación patrimonial. Cualquier cambio que ha sucedido en el patrimonio del ente. No atribuible a las transacciones con los propietarios. O sea, cambia el patrimonio, pero ese cambio no es originado en transacciones con los propietarios. ¿Cuáles son las posibles transacciones con los propietarios? Aportes y retiros. Entonces, toda variación patrimonial que no provenga de aportes o retiros de los propietarios es resultado del periodo. Con lo cual, hasta ahí, con la simple comparación del patrimonio de inicio y el de cierre, por diferencia, y eliminando toda transacción con propietarios, puedo saber cuál es el resultado del periodo. Por eso es que el estado de resultado, como dice el primer párrafo, es un resumen de las causas del mismo. Es decir, si determino que el resultado del periodo, supongamos, patrimonio neto de inicio 100, patrimonio neto de cierre 120, y no hay transacciones con los propietarios, ya sé que el resultado del periodo es 20. En el estado del resultado muestro en qué se originó, cuáles son las causas de ese resultado. Y, como a continuación dice el segundo párrafo, resulta de la interacción de los flujos de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Los 4 componentes clásicos del estado de un resultado de un periodo que han sido definidos también en el marco conceptual de la resolución técnica 16. Esto desde el punto de vista de las normas contables argentinas vigentes y a continuación una expresión propia de la doctrina contable. Hace muchos años se elaboró un concepto de lo que se denominaba el concepto de ganancia realizada,
la ganancia que debe reconocerse. Entonces, ¿qué decía? Que ganancia es el incremento del patrimonio neto sin considerar el efecto de aportes o retiro de los propietarios. En el mismo sentido que lo dijimos recién. Nada más que hablaba con sentido positivo, la ganancia, el incremento. El concepto de resultado es más apropiado a, es decir, solamente ganancia. De todas formas, hay que hacer una aclaración. Ustedes verán que dice el resultado del periodo resulta de la interacción de flujos de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Conceptualmente, ganancia, ya lo vimos y lo vamos a repasar, son resultados también, positivos también, pero que no provienen de la actividad principal. Así lo define el marco conceptual nuestro. Por lo que ganancia es, digamos, una parte integrante del resultado de un periodo. Cuando leamos este concepto que está acá abajo de la doctrina contable, no nos asustemos. No se está refiriendo a la ganancia, esta inmediata anterior que dijimos, que proviene de actividades que no son las principales. Es un concepto que la doctrina elaboró antes que las normas técnicas vigentes actualmente, en donde se refería al resultado, pero a la vertiente positiva del resultado, cuando es incremento de patrimonio neto. Esto es solamente una aclaración a los fines de que ustedes, si leen una bibliografía, un artículo, algo en donde habla de esto que marcamos acá, sepan que estamos hablando de cosas similares. Bueno, y empezamos a analizar cada uno de los componentes. Tanto los ingresos como los gastos, esto ya lo vimos alguna vez, tienen una relación directa con la actividad principal del ente. Fíjense, son ingresos. Los aumentos del patrimonio neto, sentido positivo, originados en, salteo todo lo que dice ahí, que hacen a las actividades principales del ente. O sea, ingresos es un elemento que integra el resultado del periodo, pero que proviene de la actividad principal. Idem a gasto, porque dice son disminuciones del patrimonio neto relacionadas con los ingresos. Si los ingresos provienen de la actividad principal y los gastos están vinculados a los ingresos, los gastos también son de la actividad principal. Esa es la primera acotación o aclaración, tratando de vincular lo que es ingresos y gastos. Veamos qué es ingreso. Ingreso, los originados en la producción o venta de bienes, en la prestación de servicios o en otros hechos que hacen a las actividades principales del ente, ya lo dijimos. Originados en la venta, es la operatoria normal de una empresa comercial o industrial que produce y vende. En la prestación de servicio, la empresa que brinda servicios y cobra por ellos, obviamente. Y la producción, reiteramos el concepto, ya lo vimos a esto con ustedes, está referido a, en la actividad agropecuaria, al proceso productivo que termina con la extracción de la naturaleza del denominado producto agropecuario. El producto agropecuario, cuando se extrae, se obtiene un resultado que va a medir cuál es el valor del incremento de riqueza que se produce por el crecimiento natural o inducido de esos activos. ¿Qué es esto? Es el valor, es decir, si yo siembro algo, espero cosechar algo. Lo que me costó sembrar y evolucionar el desarrollo, digamos, de ese activo biológico, hasta que, en el caso de la actividad agrícola, se produce la cosecha, no es lo mismo el costo de lo que se incurrió a los fines de
la, la producción con el valor que se obtendría al momento de la cosecha de los bienes que se extraen de la naturaleza, los productos agropecuarios, y su valor que se puede colocar, al valor al que se puede colocar en el mercado. ¿Qué quiero decir? El costo de producción agropecuaria, todo lo que los insumos que utilicé, en fin, para la producción, tienen un valor, un costo, que puede ser costo de reposición. Pero el producto que se obtuvo de la cosecha, fruto de todo ese esfuerzo, tiene un valor de mercado como fruto, como producto agropecuario en sí mismo, generalmente mayor. Y ahí hay un resultado. El resultado que se produce en el proceso productivo agropecuario sin necesidad de vender. Después vendo. Entonces imaginemos, tengo un proceso productivo agropecuario que demanda X tiempo. Cuando cosecho, ahí mido el resultado de la producción. Ahí mido el resultado de la producción. Independientemente que después venda. Y si después vendo, entre el valor de mercado del producto agropecuario extraído al momento de la cosecha y el valor de venta al momento de la venta, habrá otro resultado, que ese sí será resultado de la venta del bien. ¿Está claro hasta acá? ¿Dijeron sí? Sí, profe. Bien, gracias. Esta misma situación pasa con las extracciones de petróleo o gas, que es un tema que nosotros no vemos tan en detalle. Pero también pasa lo mismo, porque para poder extraer petróleo o gas, ¿qué se hace? Una exploración, se hace un estudio, un análisis de factibilidad, etcétera, etcétera. Todo eso incurre en costos, que cuando determino la capacidad del yacimiento para extraer ese producto llamado gas o petróleo, ahí puedo medir el resultado también del proceso de producción, independientemente que después, ¿qué haga yo con ese petróleo o gas? Bien, los gastos, dijimos, todo aquello que esté vinculado a un ingreso. Ejemplo, si vendo mercadería, para vender mercadería, ¿la habré comprado o la habré producido? El costo de venta es un gasto en los términos de la resolución técnica 16. Y en consecuencia, al estar vinculado con el ingreso, también son de la actividad principal. Eso vamos a ver ya más en detalle cuando entremos en la estructura del estado de resultados. Ganancias y pérdidas. Acá vamos, fijémonos en lo que nos dice. En ambas las redacciones son semejantes. Dice, vamos a ganancia, son los aumentos. Vamos a pérdida, son las disminuciones. Y de ahí en adelante sigue todo igual, fíjense. O parecido, en la última parte. Son los aumentos, dice la ganancia, son las disminuciones, dice las pérdidas, del patrimonio neto originados en operaciones secundarias o accesorias u otros hechos o circunstancias que afectan al ente. Estamos hablando de actividades que no son las principales. Aumentos o disminuciones del patrimonio neto que provienen de otras actividades, de otras operaciones no principales, por eso se las llama secundarias o accesorias. Salvo que, en ganancia, ¿qué nos dice? Resulten de ingresos o aportes de los propietarios. Salvo que resulten gastos o retiros de los propietarios. ¿Qué está diciendo? Si es ingreso, no lo traigas para acá porque es de la actividad principal. Si es gasto, no lo traigas para acá porque es de la actividad principal.
Acá las ganancias y pérdidas son de la actividad secundaria. Y ojo, no tomes como ganancia lo que es aporte de los propietarios. Porque dijimos, ¿no? El resultado no incluye los aportes de los propietarios. Y no tomes como pérdida lo que es retiro de los propietarios. Porque dijimos en el concepto de resultado que no se toma en cuenta ni los aportes, recién lo dijimos, ni los retiros de esos propietarios. ¿Estamos hasta acá? Profe, Sí, sí. cuando calculamos, cuando hacemos el estado de resultado, vio que ponemos venta menos el costo y determinamos la ganancia bruta. Sí. ¿Eso sería una operación accesoria? No, eso es principal. Eso es principal. Mira, me adelanto y acá en la estructura lo tenés. Me adelanto. Después volvemos y retornamos acá cuando lleguemos. ¿Ves? Los resultados ordinarios se dividen en la actividad principal y secundaria, ¿verdad? Y dentro de la actividad principal, fíjate que tengo ventas, costo de venta, resultado por tenencia de bienes de cambio valuado al valor neto de realización, gastos operativos, resultados de inversiones permanentes en otras sociedades. Ahí se corta lo que es actividad principal. Lo que es actividad secundaria es que no sea lo que está arriba, ¿sí? Y que no sea ni aporte ni retiro. En consecuencia, a eso le llamamos ingresos y egresos. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, retornamos a donde estábamos. Hasta acá. ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos bien? Parece que sí. Bueno, vamos. Este cuadrito ya lo vimos. Lo presenté en la primera clase. Es de qué manera se estructura el estado de resultado. En la primera clasificación, vamos a verlo, después vamos a entrar en detalle, es qué actividades van a continuar y qué actividades se descontinúan en la operatoria normal del ente. Si los hay, ¿no? Si los hubiere. Si no, no se informa nada. Dentro de los que continuarán, ¿cuáles son ordinarios y cuáles son extraordinarios? Y dentro de los ordinarios, ¿cuáles provienen de la actividad principal y cuáles de la actividad secundaria? ¿Hasta acá estamos? Creo que sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, adelante entonces. Bien. Y acá está cómo se abre lo que hemos llamado actividades que continuarán. Vuelvo hacia atrás. Actividades que continuarán y actividades que descontinúan. Actividades que continuarán. Los ordinarios y los extraordinarios. Para ser claros y precisos, extraordinario, aquello que es infrecuente, que se espera que nunca fue repetitivo, en consecuencia se espera que seguirá siendo así, poco frecuente, y que básicamente el propietario no tiene influencia en la ocurrencia de ese resultado. ¿Eh? Lo digo así muy poco técnico, pero ya vemos la definición. Lo ordinario, nuestras normas contables lo definen por residuo. Lo ordinario es lo que no reviste el carácter extraordinario. Como son menos los extraordinarios, se focalizó en definir qué es extraordinario, sin decir qué es ordinario, pero por exclusión, lo que no es extraordinario se considera ordinario. Una metodología que puede ser discutible, pero que en definitiva es lo que está hoy, digamos así, vigente. Después vamos a hacer más adelante en este cursado de la materia, alguna clase especial sobre, ¿cómo decirlo?, los próximos cambios en materia de contabilidad. Pero bueno, eso más adelante. Dentro del ordinario, los distintos ítems.
actividad principal, hacen al objeto de la empresa. Si estamos hablando de una sociedad, en su contrato, en su estatuto, define para qué se ha constituido esa sociedad, a qué se va a dedicar, cuál es lo que va a realizar como actividad, como objeto principal. A eso le llamaremos resultados ordinarios provenientes de la actividad principal. En tanto que los que no respondan a ese concepto sí serán los denominados ordinarios de la actividad secundaria. En la actividad principal, en cualquier estructura del estado de resultados, lo lógico que aparezca primero es la venta, el costo de venta, porque lo dije, ¿no? El costo de venta viene a ser ese gasto vinculado al ingreso. Los gastos operativos, esos gastos que se incurren y que están vinculados a la actividad principal para obtener el ingreso. ¿No? También aparecen resultados por tenencia de los bienes de cambio que se evalúan al valor neto de realización, enseguida lo comentamos, y aparece el resultado de las inversiones permanentes en otras sociedades. Cuando hablamos de valor patrimonial proporcional, ¿se acuerdan? Que la sociedad controlada obtiene resultados y distribuye, y la sociedad controlante, sin necesidad que le distribuyan, reconoce como propio el porcentaje que tiene de aquella sociedad sobre los resultados que produce. ¿Se acuerdan de eso? Sí. No se acuerdan nada, sí se acuerdan. Que nosotros decíamos, ¿qué pasó en la sociedad controlada? La sociedad controlada obtuvo un beneficio en el año de 10 pesos. Soy dueño del 51% de esa sociedad, entonces me corresponde reconocer como un mayor valor de la inversión que tengo en aquella sociedad al 51% de ese resultado. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bien, nos acordamos entonces. Bueno, después tenemos los resultados. 5,10 centavos, profesor. ¿Cómo? Se reconoce. No le escuché. ¿Hola? No escuché la pregunta. Alguien hizo una pregunta y no la puedo responder, no la escuché. Bueno, sí, Yo decía que 5,10 pesos me corresponde reconocer 51, con el ejemplo que daba 51. de 10 ¿Cuánto dije que era el 31%, resultado? ¿Cuánto dije que era el resultado? 10 pesos. ¿100? Usted decía 10 pesos. Y dije yo 100 soy, es 5,10. no era 10 pesos. Bueno, supongamos que sea 100 pesos el resultado de la controlada. La controlante tiene el 51%, debe reconocer valor patrimonial proporcional, el 51% de 100, o sea, 51 pesos. Bien. Sí. En el ejemplo que estoy dando ahora. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bueno, perfecto. Bueno, esta es la estructura. Vamos a meternos en la estructura. Dijimos que había actividades en descontinuación, ¿recuerdan? Actividades que dejan de continuar su desarrollo, digamos, por parte de la empresa. Veamos cómo lo dice. Las actividades de continuación es un componente del ente que se ha resuelto venderlo en conjunto o por parte, escindirlo o abandonarlo según un plan detallado, aprobado, publicado o hechos concretos. Se han asumido compromisos de venta, por ejemplo. 2. Constituye una línea separada de negocio o un área geográfica de operación. 3. Se distingue a los fines operativos como de preparación de la información contable.
Vamos por partes. Punto 1. Se ha resuelto venderlo en conjunto por parte, escindirlo o abandonarlo según un plan detallado, aprobado y publicado, o mediante hechos concretos como un compromiso de venta que la empresa firma. Una actividad se va a descontinuar cuando la empresa tomó la decisión, les pido por favor que cerremos los micrófonos, se ha resuelto, decía, descontinuar cuando la empresa tomó ya la decisión de que determinada actividad de las que está desarrollando, de las que viene desarrollando la empresa, no continúe más. Porque decidimos venderla toda la actividad en su conjunto, o venderla, desarmarla y vender toda su parte. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo una empresa que desarrolla varias actividades en forma simultánea y decide dejar de desarrollar una de esas. Entonces, ¿qué hace? Vendamos todo lo que tiene que ver con esa actividad que ya no vamos a seguir. ¿Cómo lo vendo? Todo junto. O directamente digo, mira, no lo hacemos más a esto, cerremos esa actividad y vendamos cada cosa suelta. Cada una por su parte. Y se deshace de todos los componentes o elementos que integraban en ese ente para desarrollar actividad que se deja de lado. Venderlo. Escindirlo. ¿Qué quiere decir escindirlo? Separar. Quizás la empresa dice, no la vamos a desarrollar más nosotros como empresa A, pero quizás creamos otra empresa Z que se va a dedicar a ello. Entonces separo de mi patrimonio todos los elementos necesarios para que esa otra empresa nueva, Z, la desarrolle. Yo ya no. Eso es escindir. O directamente abandonarlo. Cerramos y no lo hacemos más. Ejemplo. Tengo una cadena de restaurantes. Y uno de ellos, por alguna razón, digo, ese restaurante de la zona tal, no lo vamos a seguir explotando más. ¿Qué hacemos? Lo vendamos. Listo. ¿Hay alguien interesado en comprar el restaurante completo? Sí, se lo vendemos. ¿O hay alguien interesado en comprarme la silla, las mesas, el otro la cocina? Lo vendamos, dejamos de lado el restaurante. Escindirlo. A ver, empresa familiar, tenemos los restaurantes que trabajamos, entonces un hijo dice, déjamelo a mí, yo lo voy a trabajar solo. Perfecto, separamos el patrimonio, entonces se lo lleva ese hijo. O directamente decimos, mira, no conviene seguir, cerremos todo y dejemos ahí. En una de esas, hasta inclusive, me traigo el mobiliario, las heladeras, las cocinas, todo lo que tengo allá, y lo vuelco en los otros restaurantes que forman parte de mi cadena. Estoy dando un ejemplo. Y eso queda, digamos, disuelto, desaparece. O hay un hecho concreto, dice, ¿cuál? Y mirá, yo tengo esa cadena de restaurante, y hay uno en una zona determinada que le interesó a alguien. Y ese alguien nos hace una oferta, una propuesta, para que se lo venda. Y entonces yo le digo, mirá, hagamos una cosa, yo te lo vendo. En mi empresa decidimos que lo vamos a vender, pero no te lo vendo ahora, te lo vendo en marzo, una vez que pase el periodo vacacional, porque Salta recibe mucha gente. Bueno, quiero aprovechar ese tiempo como empresa para explotarlo yo, y firmamos un compromiso que en marzo te lo vendo. Entonces, ya está resuelto, ya está decidido. Pues bien, vamos al punto 2. Constituye una línea separada del negocio, un área geográfica de operación. Ejemplo.
la sucursal. Tengo un negocio con varias sucursales. Supongamos un negocio en Capital Salta con sucursales en el interior. Por alguna razón, una de esas sucursales se cierra o se va a cerrar. Tomo la decisión de cerrarlo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en contabilidad es necesario informarlo. Ya sea que lo vendo, ya sea que lo escindo, ya sea que lo abandono, ya sea que tengo firmado un compromiso de venta o que voy a cerrar una sucursal. ¿Qué es lo que informo? Lo dice el punto 3. Se distingue a los fines operativos como de preparación de información contable. Tengo que empezar, si yo ya tomé la decisión de que una actividad se descontinúa, yo ya tomé la decisión, ya tengo que empezar a separar lo que es de esa actividad del resto. Y en materia contable, tengo que empezar a separar la información contable relacionada a esa actividad. ¿Por qué? En el estado de resultados yo voy a decir, mira, en el año 2021, al 31 de diciembre de 2021, mis 8 restaurantes me dieron un beneficio de tanto. El que lea la información va a decir, mira, proyectemos cómo le va a ir a esta empresa con sus 8 restaurantes hacia el futuro. Pero hay un restaurante que ya tiene un compromiso de venta, ¿recuerdan el ejemplo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mostrar por separado el resultado de esa actividad, de ese restaurante, diciendo, ojo, yo sigo con mi cadena de restaurante, pero este no sigue más. Si van a proyectar la información hacia el futuro, tengan en cuenta que este restaurante y esta porción de resultados ya no se va a repetir. ¿Por qué? Porque es una actividad en descontinuación. ¿Estamos hasta ahí? Profe, Y ¿y en qué momento yo puedo saber cuándo lo tengo que poner como en una actividad en descontinuación? cuando Porque, tomaste la decisión de cerrar. y si, por ejemplo, la voy a vender dentro de 2 años, ¿ya la tengo que poner o todavía no? Ya tenés que mostrarlo. ¿Por qué? Desde el momento que yo sé, digamos, que ya no lo... Claro, exactamente. Desde el momento que vos sabés que tal actividad, a partir de tal momento, no va a continuar, ya tenés que mostrarlo. Te puede estar yendo muy bien o muy Claro. mal con ese sector, con esa parte. Pero ya, sea que me va muy bien o me va muy mal, que el que lea los estados contables sepa que eso, bien o mal, no va a continuar al futuro. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, eso es lo que hay que hacer con respecto a lo que es descontinuación. Actividades en descontinuación. Bueno, avancemos. Otro elemento más que, a ver, atípico, digamos. Los resultados extraordinarios. Veamos el concepto. Son aquellos atípicos, excepcionales, acaecidos durante el periodo. O sea, ocurrieron. Ocurrió algo atípico y excepcional en este periodo. De suceso infrecuente en el pasado, nunca antes me pasó, y que se espera que un comportamiento similar en el futuro va a tener este tipo de resultados. O sea, tampoco es que va a repetirse al futuro. Infrecuente en el pasado, de comportamiento similar esperado para el futuro. Generado por factores ajenos
a las decisiones del ente. Yo cuando decía el propietario no puede hacer nada, sucedió. Ejemplo, tales como, ejemplo, expropiación de activos. ¿Qué es la expropiación de activos? El Estado considera, por ejemplo, que un inmueble, un terreno o parte de él es necesario expropiar, sacárselos al dueño, pagando el precio de mercado, y generando en consecuencia un espacio, un terreno, un inmueble de interés público, de bien público. Entonces, acá pasó. Veamos la universidad, vieron el barrio Pereira Rosas, ¿no? Bueno, ese barrio, ¿por qué se llama Pereira Rosas? Porque hay una familia con ese apellido que, bajo determinadas circunstancias, está en un juicio sucesorio. En ese juicio sucesorio está en disputa o por resolverse la asignación de esas tierras a los herederos. El Estado, en su momento, hace unos años, consideró que allí podían hacerse vivienda para solucionar un problema de vivienda con gente que tenía créditos, que había comprado, que había adquirido, perdón, que había sacado esos créditos para construir sus casas y no habían terrenos o estaba muy caro. Entonces el Estado decidió decir, eso es de interés público. Lo expropio, saca una ley de expropiación y se dispone la compra de esos terrenos. El vendedor o propietario hasta ahí de ese terreno no puede hacer nada. Hay una ley que digamos así, parece que se lo quita, en realidad se lo compra, porque se los paga. Bueno, eso es algo ajeno a la voluntad del ente. Los propietarios no pueden hacer nada. Hay una ley que le impone la venta de ese terreno o de esos terrenos al Estado. Eso es expropiación. Entonces, al que le expropian ese bien, se le produce un resultado que es atípico, excepcional, de suceso infrecuente en el pasado, de comportamiento similar esperado en el futuro y ajeno a su voluntad. Reúne todos los requisitos. En consecuencia, para ese sujeto hay una venta que implica un ingreso por la plata que entra y una salida que es el bien que se va. Ese resultado es de naturaleza extraordinaria. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Bueno. Y los siniestros es parecido. De pronto, un accidente o un incendio o algo, se destruye un bien de propiedad del ente. Ajeno a la voluntad del ente, se dan todas las otras características. Bueno, el resultado de ese siniestro es de naturaleza extraordinaria. En consecuencia, ustedes me dirán, y bueno, ¿y qué pasa si el bien siniestrado estaba bajo un seguro? Ah, bueno, hay otra cosa, pero el resultado existe. El seguro me dirá, la compañía de seguro resarce a la empresa por tantos pesos por la pérdida de ese bien. Pero a ese bien tiene un costo, un valor en el patrimonio del ente. Entonces, entre el valor de la suma que reconoce la compañía de seguro y el valor al que tenía incorporado en su activo la empresa a ese bien siniestrado, hay un resultado que también es de naturaleza extraordinaria. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Primero, van por separado en el estado de resultado. Una línea específica que dirá resultado extraordinario. Y en nota a los estados contables habrá que exponer, fíjense qué dice, sus causas, su importe, si hay impuesto a la ganancia que recae sobre ese resultado,
Y en el caso de que fueran estados contables consolidados y haya participación minoritaria, en ese resultado también habrá una participación minoritaria que habrá que mostrar por separado. ¿Eh? En definitiva, ¿qué me está diciendo? Si tenés un resultado extraordinario que se reúna en estas características, separalo, exponelo por aparte y explica de qué se trata en las notas a los estados contables. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos bien? Sigamos con el estado de resultados. ¿Cómo es ¿Estamos bien, eso perdón? de la participación minoritaria por parte del Estado y si hay participación tenemos que... Separemos. Espere. No dije participación minoritaria. ¿Cómo es lo por que parte dijo del al Estado. último, lo de participación estatal minoritaria? Llegará a ver. No, espere. No es participación estatal minoritaria, es participación minoritaria. El Estado no tiene nada que ver. Participación minoritaria en los estados consolidados. En los estados contables consolidados, consolidación de estados contables se llama eso, lo vamos a estudiar acá, creo que en el segundo o tercer parcial lo vemos, tercer parcial, se preparan estados consolidados y ahí donde aparece ese concepto participación minoritaria. Si hay participación minoritaria y hay un resultado extraordinario, esos propietarios minoritarios del ente tienen que ver cuál es su participación en ese resultado extraordinario. No sé si se entiende. Todavía no estamos viendo estados contables consolidados. Pero hablamos de contabilidad. Acá el Estado no participa. El ejemplo que yo di del Estado es con la intervención del Estado es en la expropiación, cuando compra un bien porque lo considera de interés público. ¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿sí? Los propietarios minoritarios del ente tienen que ver cuál es su participación en ese resultado extraordinario y informarlo en nota por aparte. El que lo informa es la empresa. La empresa informa cuánto es el resultado extraordinario y si hay participación minoritaria, cuánto le corresponde a esos. Bien, gracias, profe. Pero eso es solamente cuando se preparan o deben prepararse estados contables consolidados. Bien. Que ya vamos a ver cuándo y cómo. Bueno, ¿estamos hasta acá? Profesor. Sí. ¿Puede haber impuesto a la ganancia en caso, por ejemplo, de la expropiación? Porque, o sea, en un momento una de las partes tuvo la intención de venderla, pero al fin y al cabo se termina, o sea, concretando esa operación. Si nos metemos a hablar de política tributaria, no sé si puede o debería o tendría que ser así. Lo que nosotros estamos tratando de explicar cuál sería el tratamiento contable en caso que haya un impuesto a las ganancias sobre ese resultado extraordinario. ¿Ah? Si después las normas tributarias o impositivas fijan que determinados resultados que pueden o no ser extraordinarios desde el punto de vista contable deben pagar impuestos a las ganancias, bueno, es un tema que excede la contabilidad. Lo que la contabilidad te dice es, si sucede eso, el tratamiento es este. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sofi Lizárraga me hace una pregunta por el chat. ¿Eso se firma en acta? Es decir, la división para cada uno de los socios, no. A ver, lo que yo estoy tratando de explicar es cómo se muestra en contabilidad, cómo los estados contables deben mostrar esa situación. ¿Qué pasa
societariamente entre los socios puede tener impacto en la información contable. De hecho, hay que considerarlo. Pero si dividen o no dividen, no tengo que decir el socio A es dueño de tal cosa. No. Si ustedes han visto, cuando yo planteé primero, en la primera clase, dije que hay una carátula. En la carátula donde se identifica al ente. Una de las cuestiones de las que se habla es cómo se constituye su capital. Bueno, ahí decimos cuántas acciones tiene, de qué naturaleza son las acciones, pero tampoco decimos quiénes son los dueños. Eso está en el contrato. Esto es información contable hacia terceros. Yo en las notas puedo explicar lo que se me ocurra dentro del marco contable, de norma contable vigente. Pero no estoy obligado a decir tal socio es dueño de tal porción de tal otra. No hay necesidad de hacerlo. Yo muestro la situación patrimonial, económica y financiera del ente en su conjunto. ¿Se entiende? Sofi, ¿está respondida a tu pregunta? Bueno, esperemos que sí. Sí, gracias. Bueno. En el estado de resultados, a ver, me vuelvo para acá, en este cuadro, verán que tengo las ventas y el costo de venta, ¿verdad? Bien. ¿Cómo se determina el costo de venta? Existencia inicial más compra más existencia final. Ese concepto lo tenemos, ¿verdad? Eso es una empresa comercial. Y ese costo de venta debe ser expuesto en un anexo, que es este, en donde tengo, fíjense, costo de bienes de servicios vendidos por el ejercicio anual finalizado en tal fecha, comparativo con el ejercicio anterior. Vamos al concepto, el contenido. ¿Qué dijimos? Existencia inicial más compra menos existencia final. Bueno, veamos cómo se expone el costo de bienes vendidos, de servicios vendidos, en un anexo al estado de resultado. Existencia inicial, más compra, más gastos que puedan activarse según otro anexo, ya vemos. Más costos financieros que se puedan activar, y habrá que explicar en nota. ¿Se acuerdan que hay costos financieros, interés de capital ajeno, que se pueden cargar al costo de los bienes en procesos productivos prolongados en el tiempo? Bueno, acá estoy diciendo eso, estoy mostrando, en el caso que fuera necesario, cuáles son los costos financieros que se activan en el bien de cambio y que pasan al costo de venta. Si hubiera resultados por tenencia, ¿se acuerdan el año pasado que veíamos que en la ficha de stock teníamos todo el movimiento, ¿se acuerdan? Y había que determinar el resultado por tenencia en cada momento en que se vendía, además del resultado de venta. Bueno, ahí está el resultado por tenencia que surge de ese tratamiento que vimos en Contabilidad 2, va acá. Y la existencia final de los bienes de cambio, que es la que resulta del inventario que se toma al cierre. Existencia inicial, más compras, dijimos recién, ¿se acuerdan? Existencia inicial más compra, existencia final. Lo profundizamos. Existencia inicial más compra del ejercicio, más gastos activados, más costos financieros activados, más menos resultados por tenencia, menos existencia final de los bienes de cambio, me da el costo de los bienes o servicios vendidos. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, bien. Profesor, bueno, disculpe, sí. En el resultado por tenencia, sí. ¿Es asimilable ahí lo de la venta de la soja cuando tenemos productos? No. Ya vamos a ir al de la venta de la soja. Esperemos un poquito.
Acá estamos hablando de una empresa comercial que compra y vende bienes. ¿Tá? Ya volvemos sobre los resultados por tenencia que pueden provenir de la actividad agropecuaria. Ya volvemos. Retorno a la diapositiva anterior. En una empresa industrial también hay que hacer lo mismo. Existencia inicial más compra más existencia final. Pero ¿qué pasa? Que acá yo compro bienes, produzco bienes y vendo esos bienes. En consecuencia, las compras son de materia prima. No de lo que vendo, sino de la materia prima. Compro y se carga el proceso productivo para que luego de terminado el proceso productivo tenga el producto terminado que recién se vende. Entonces tengo etapas. Entonces en el anexo de bienes, de costo de venta de una empresa industrial hay que hacer toda esa secuencia. Existencia inicial de materia prima más compra de materia prima menos existencia final de materia prima, eso me da el costo de materia prima cargada al proceso productivo que entró a la fábrica. Luego digo, bueno, en la fábrica entró materia prima en proceso, materia prima a ser procesada, y había existencia inicial de productos en proceso. Entonces tengo lo que estaba al inicio más lo que se cargó al proceso. Y en el proceso se cargó mano de obra, se cargaron gastos de fabricación, menos la existencia final de producción en proceso. Todo eso me da lo que se denomina producción terminada. Lo que tenía en producción al inicio, más todo lo que ingresa en el año, llámese materia prima, mano de obra y gasto de fabricación, menos lo que tengo en producción al final, me indica el total de producción terminada, que es la que recién ahora está en condiciones de ser vendida. Entonces digo, tenía existencia inicial de producción terminada, más la producción terminada en el periodo, menos la producción terminada en existencia final, ahí encuentro recién la producción terminada y vendida. O sea, aquella fórmula inicial, existencia inicial más compra más existencia final, se desmembra, se agranda en las distintas etapas. Materia prima, producción en proceso, producto terminado y al final, producción terminada y vendida. ¿Estamos hasta acá? ¿Lo están pensando? ¿O dejaron de pensar por lo pronto? Producción terminada y vendida, profesor, porque bueno, sale de la diferencia esa de productos terminados, sí. Por eso. Sí, pero vendida, claro. Así como arriba, existencia inicial más compra más existencia final, me da el costo de los productos vendidos, ¿sí? Acá también. Pero acá tengo que tener en cuenta que no es mercadería que compré y vendí, sino que es materia prima que compré, materia prima que cargué al proceso productivo, se incorporaron mano de obra y gasto de fabricación, se obtuvo el producto terminado y luego recién se vendió. ¿Estamos? Sí. Bueno. Profe, en la producción terminada, ¿cómo, qué era lo que significaban esas siglas? La primera, EI-PROT. Ya te digo. Aguantame un cachito, me preguntan dónde podemos ver el anexo. Ya les digo. Existencia, ¿se ve la flechita mía en la pantalla? Sí. Bueno,
Existencia inicial de producción en proceso. Eso. Acá está faltando. Bien, gracias. ¿Está? Más materia prima en proceso, más mano de obra, más gasto de fabricación, menos existencia de productos en proceso. Eso me da la producción terminada. Por ahí está medio desfasado digamos, el orden de las letras en algún momento, pero no, esa es la idea. ¿Estamos hasta acá? ¿Podemos avanzar? Y voy a la pregunta que me hizo la señorita, o el señor, no sé, me perdí, no sé quién preguntó. Era Maribel, perfecto. Bien. Vamos. Me dice Maribel, ¿y dónde puedo verlo? Tenés que hacerlo. A ver, lo que yo estoy mostrando como cuadro, como anexo, son modelos sugeridos por la profesión. En nuestro consejo profesional, y nosotros lo hemos puesto en la plataforma, están los modelos a seguir sugeridos para mostrar, digamos, esto en la contabilidad. ¿Qué tenés que hacer? Transformar esto que tenés acá en más renglones que te permitan, reflejar, llamémosle así, volvemos por acá. Esto que te permita reflejar todo esto que dice empresa industrial. Entonces arrancás existencia inicial de materia prima, más compra, menos existencia final de materia prima. Eso me da costo de materia prima cargada al proceso. Más, menos, y bueno, llegás a producción terminada y vendida. No es una regla sagrada lo que te estamos mostrando acá. Es un modelo sugerido que lo podés adaptar. Alguno me dirá, ¿y los servicios? Y bueno, también, ahí tenés la base sobre la cual podés mejorar, digamos así, la calidad de la información en función de lo que la empresa realice. ¿Estamos? Esperemos que sí. Bueno. Hace rato alguien me preguntó qué pasaba con el resultado por tenencia, ¿se acuerdan? De la empresa de la soja, creo que me dijo el ejemplo. Bueno, acá estamos. Ya lo vamos a mostrar en un ratito. Resultado por tenencia de bienes de cambio valuado al valor neto de realización. Veamos. Me vuelvo. ¿A dónde? Acá. Actividad principal. Ventas. Costo de venta. Resultado por tenencia de bienes de cambio valuados al valor neto de realización. Ahí estoy. ¿Está? Avancemos. ¿Qué son? Resultados atribuibles a la actividad principal del ente, proveniente de la evaluación a valor neto de realización de. Y empezamos. Y acá está lo que puntualiza. ¿De qué estamos hablando? Bienes de cambio fungibles con mercados transparentes y que puedan ser comercializados sin esfuerzo significativo. Acá están los productos de las empresas agropecuarias. ¿Saben qué es esto? Lo siguiente. Dije que hay un resultado de la producción, ¿se acuerdan? Producción, lo dije, es el costo de incurrido en la producción agropecuaria versus el valor de mercado, valor neto de realización, del producto agropecuario obtenido en ese proceso productivo. Por ejemplo, para producir tabaco, mis costos fueron 1.000.
al momento de la cosecha del tabaco, el valor de lo cosechado es 1.500. El proceso productivo me generó un resultado de 500, ¿se acuerdan? Bueno, ese resultado por producción se asemeja a esto. Dije se asemeja. Es más, alguien podrá decirme, es lo mismo. Yo diría sí, pero a los fines de la exposición, si es una empresa agropecuaria, se lo denomina resultado de la producción agropecuaria. Y este concepto, resultado por tenencia, de bien de cambio, evaluado al BNR, quedaría para aquellas actividades dentro de la actividad principal que no sean agropecuarios, pero que tengan esta característica. Y alguien me preguntará, ¿y hay? Sí, hay. Hay casos de esto. Que no es la empresa industrial, ¿eh? No es la empresa industrial. Son casos especiales. Por ejemplo, en minerales, en metales preciosos. O sea, ¿existe? Sí. No son comunes, no son habituales. ¿Está respondida la pregunta para quién me la hizo? ¿Hasta acá? No, profesor, yo me confundí porque en la práctica nos decían cómo lo debemos exponer. ¿Cómo se pone? ¿Qué le han dicho? A su valor neto de realización de ingreso por producción. Se pone más arriba de la ganancia bruta, algo así. No, todavía no. Espere. No hemos llegado todavía a eso. Espere. Yo estoy definiendo qué es. Luego vamos a ver dónde va. ¿Estamos? Bueno. Yo estoy definiendo qué es. Sepamos que ese concepto es esto. Ahora, ¿dónde se expone ese concepto? Ahora lo vamos a ver. Pero no nos apuremos porque estamos metiéndonos en agropecuaria y agropecuaria es el último tema del programa. Por eso vamos por partes. Lo mismo que consolidación hace rato. Consolidación es el penúltimo tema del programa. Pero ya lo tenemos que ir nombrando porque tienen efecto en la exposición de los 4 estados contables básicos. ¿Estamos hasta acá? Sí, profesor. Bueno. Otro aspecto que puede pasar es, fíjense, viene de cambio sobre lo que se haya recibido anticipo que fijan precio. Y las condiciones contractuales aseguran la concreción de la venta. Y si se está asegurada la venta, está asegurada la ganancia. ¿Qué quiere decir? Se firmó un contrato en donde a mí me dieron un anticipo por la compra de bienes que ya tengo y que no puedo usarlo en otra cosa. Tengo que guardarlo hasta que se llegue el momento de esa operación. Pero ya me dieron anticipo y está garantizada la venta y sé que entre lo que me van a pagar y lo que me costaron estos bienes hay un resultado y ese resultado tiene que ir en este ítem. ¿Se entiende la figura? Me dieron un anticipo y me aseguran una venta. Y esa venta, de acuerdo a los datos con las contractuales, me va a brindar un resultado. El resultado ya está ganado. Falta que se concrete la operatoria para que me completen el pago. Pero el bien ya lo tengo, vale 100, lo van a reconocer 150, ya gané los 50 sobre ese bien y estoy esperando la concreción de la venta. ¿Estamos hasta acá? Los 50 serían un resultado por tenencia, ahí lo expongo. Exacto, resultado por tenencia del bien de cambio evaluado a valor neto de realización, originado en una operación como esta que está en el segundo apartado. Bueno.
Y después tenemos bienes de cambio en producción o construcción mediante proceso prolongado. También acá se produce un resultado. A ver, construcción de un edificio. El edificio va avanzando en su construcción para ser vendido. Por eso hablo de bien de cambio, ¿no? Estamos construyéndolo para ser vendido. Bien, los departamentos, las unidades habitacionales, como ustedes quieran llamar. Entonces estoy construyendo. A medida que construyo, voy firmando contratos de futura venta. Y es un proceso prolongado en el tiempo. La pregunta mía es, yo firmo un contrato hoy donde se asegura la venta futura del bien o de un departamento. Ya sé que los costos incurridos, estamos en un 70% de avance de la obra. Cuando esté al 100% lo voy a vender y me van a pagar X pesos. Yo ya puedo ir reconociendo el avance de obra sobre esa ganancia. Si yo sé que el bien va a costar 600 pesos, 700 pesos, lo voy a vender a 1000. Sé que voy a ganar 300, ¿verdad? Cuando lo venda. Pero yo ya avancé en un 70% de la obra. Puedo decir que ya voy ganando el 70% de los 300 futuros que se van a concretar cuando se haga la venta. ¿Por qué? Porque el avance de obra es el que me brinda el resultado por lo que estoy construyendo en un proceso prolongado en el tiempo. Y el avance de obra es un 70%. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Bueno. Profe, ese ejemplo del edificio se le pueden reconocer resultados financieros, ¿no? Sí. ¿Pueden activar? Se pueden activar, sí, señor. Sí, señor. Es un caso en que se pueden activar componentes financieros. ¿Estamos hasta acá? Me voy para atrás. Vimos venta, vimos costo de venta, vimos resultado por tenencia de bienes de cambio valorado al BNR. A esta altura, una vez determinado el resultado bruto, venta menos costo, pueden ir estos resultados por tenencia. Me anticipo. Si hay resultado por producción agropecuaria en una empresa agropecuaria, ese resultado por producción agropecuaria puede ir una vez posterior al resultado bruto. Venta menos costo, utilidad bruta. Resultado de la producción agropecuaria. Podría ir a esa altura. Es más, si es tan importante el resultado de la producción, puede ir antes que la venta en una empresa agropecuaria. Por favor, hasta aquí lleguemos. Cuando vamos a empresa agropecuaria, les vamos a explicar con mayor detalle todas estas circunstancias. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Era lo que me explicaba en práctica, profesor? Sí. De la soja que puede ir, dice, aplicamos el valor neto de realización por producción y puede ir más arriba de la ganancia bruta. Es lo que me está diciendo usted. Exacto, ¿sí? Antes que la venta, ¿sí? ¿Sí? Claro. Si es tan importante, decía, a ver, es probable que suceda. Produzco soja, vamos al ejemplo soja. Me costó producir 100 pesos. Al momento de la cosecha, la soja vale 1000. Ojo, puede pasar, ¿eh? Y lo termino vendiendo a 1100. ¿Qué es más importante? ¿Los 900 del proceso productivo o los 100 de la venta? Indudablemente el proceso productivo.
Entonces, en ese caso puede ir primero el resultado de la producción agropecuaria, soja, y luego el resultado de la venta o utilidad bruta por la venta. ¿Estamos acá? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno, ¿en qué comisión le están hablando ya de empresa agropecuaria que están tan rápido, muchachos? Está bien, que les anticipe el cosa. El contador Aldo Díaz, profesor. Oh, pues es un loco del agropecuario, con razón. Está bien, está bien, está bien. Sí. Está bien, está bien. No, está perfecto que le explique, no estoy en contra de eso, al contrario, vamos avanzando. Yo también estoy hablando de consolidación y no sabemos qué. Así que yo también les hablé del resultado de la producción agropecuaria y todavía no hemos visto agropecuaria. Así que está bien, hay que ir avanzando y viendo las distintas variantes que hay. De todas formas, estos resultados por tenencia, bien de cambio, valor del BNR, no aparecen siempre. Verán que son casos puntuales. En tal caso y tal caso. No es que aparezcan siempre en todos los casos. Y el caso particular del resultado de la producción agropecuaria es en empresas agropecuarias y tiene esas características que le comentaron los profesores. Está perfecto eso. Está bueno eso. Pensé que era en la comisión 1, porque también hay otro loco del campo. No hay problema. Bueno, vamos a los gastos operativos. ¿Dónde van los gastos operativos? Después del resultado por tenencia, los bienes de cambio, evaluados, BNR, gasto operativo. ¿A qué le llamamos gasto operativo? A los clásicos gastos de comercialización, administración y otros gastos. Financieros, no. Veamos, ¿qué son los gastos de comercialización? Los que están relacionados con la venta y distribución de los productos. ¿Estamos de ahí? Por ejemplo, los fletes, la distribución viene a ser la entrega del producto cuando se lo llevan a domicilio. ¿Se entiende? ¿Todos? Las comisiones de los vendedores. Bueno. Gasto de administración, los gastos realizados por el ente en razón de sus actividades que no son atribuidos ni a compra, ni a producción, ni a comercialización, ni a investigación, a desarrollo, ni financiación. Epa. Fíjense todos los gastos que hay y las distintas asignación de gastos que fuera posible. Veamos. Dice, son gastos de administración los que no son atribuibles a la función de compra. ¿Por qué? Porque si es un gasto relacionado a la compra, se activa en el bien comprado. Gastos necesarios, ¿se acuerdan? Si el gasto está vinculado a la producción, es un gasto que está relacionado con el costo de producción. Si el gasto está relacionado con la comercialización, entonces va a gasto de comercialización, el ítem anterior. Si el gasto tiene que ver con investigación y desarrollo, se puede activar en intangible. Y si el gasto está vinculado con financiación de bienes o servicios, eso es resultado financiero. Y en algunos casos, procesos prolongados de producción en el tiempo, podrán activarse en el costo de esos bienes. O sea, descartado todo eso, lo que queda es gasto de administración. ¿Hasta ahí entendemos? Sí, profe. Bueno. Y otros gastos, todavía semejante al lío que hicimos recién, ahora dice, pero hay otros. ¿Cuáles? Y ahí está puntualmente indicado en ejemplos qué casos pueden ir. Dice, son gastos operativos no tipificados en línea anterior. Ejemplo, improductividades físicas
o capacidad ociosa de la planta, o la depreciación de activos intangibles. ¿Qué tal? Esos son otros gastos. Ahora bien, ¿cómo se exponen? Así. Anexo de gasto. Total. El gasto se llama sueldo. Total de sueldo pagado en el ejercicio. ¿Qué se incorpora al costo de bien de cambio? ¿Qué puede ser gasto de administración? ¿Qué puede ser gasto de comercialización? ¿Qué puede ser otro gasto? ¿Estamos hasta ahí? Y así, todas las cuentas de gastos que ustedes encuentren, digamos, vinculadas al resultado del periodo, se detallan en la primera columna el total y la asignación a cada uno de estos otros gastos en función de algún criterio razonable preestablecido. Profe, disculpe una consulta. Sí. ¿Puede haber improductividades en administración, comercialización, No. o solo todo se va a otros gastos? Improductividades es primero de una fábrica. Perdón, la ineficiencia que vimos anteriormente. Perdón, volvamos para atrás. Cuando me decís improductividad o capacidad ociosa. Productividad de físico, capacidad ociosa, Bueno, exactamente. Eso es, dice de planta, ¿no? Eso es empresa industrial primero. ¿Ah? Sí. Y tiene que ver con la producción. Bien. Sí, ya. Si no es improductividad física o capacidad ociosa, va a ir al costo de producción. Y no va a ser tampoco gasto de administración. Claro, exactamente. Sí. Claro. Pero si es improductividad o capacidad ociosa de planta, no es producción, no es administración, no es comercialización, que es otro gasto. Sí, gracias. Bueno, por eso hay que ser cuidadoso en la lectura y la interpretación, porque vamos excluyendo cosas, ¿sí? Para ver qué queda. ¿Estamos acá? Sí. Bueno, ya estamos terminando. ¿Qué lee? Cuando lleguemos hasta la próxima, ¿no? Bueno. Volvamos al cuadrito. Resultados de inversiones permanentes en otras sociedades, ¿lo ven? Dentro de la actividad principal. Fíjense cómo ya hemos definido qué son las actividades que no continúan. Ya hemos definido qué es extraordinario. Ya hemos hablado de lo principal y de lo secundario. Ya hemos hablado del resultado por tenencia de bienes de cambio, valor al BNR. Ahora nos metemos en resultados de inversiones permanentes y otras sociedades. ¿Qué nos queda? ¿Qué son los resultados financieros y por tenencia? ¿Qué es el impuesto a la ganancia? Vamos cerrando la idea del estado de resultados. Ahí está. Cuando aplicábamos BPP, decíamos que cada vez que el patrimonio neto de la empresa controlada se mueve, sufre una variación cuantitativa, tiene un efecto inmediato en la medición de la participación, digamos, mayoritaria, ¿no es cierto?, en esta otra sociedad, en el rubro inversión. En el rubro inversiones tengo las acciones que me dan el 55% de control, digamos así, de las acciones de B. Bueno. Entonces, ese 55% yo lo tengo en acciones en el rubro inversiones en otras sociedades. Cuando el patrimonio neto se mueve, porque hay resultado en la que está controlada, automáticamente eso se mueve mi participación, ¿está bien? Mi cuenta acciones, que está en inversiones. La contrapartida de ese movimiento, ¿qué es?
resultado de inversión permanente. Cuando decíamos, la empresa controlada tuvo un resultado de 100 pesos. Si yo soy dueño del 55, ¿qué decíamos nosotros? 55 pesos de esos 100 son míos. Aumento el valor de mis acciones y reconozco el resultado de inversión permanente en otra sociedad. ¿Estamos hasta acá? A eso se refiere. Ahí va esa participación del 55% en los ingresos, gastos de las inversiones en sociedades en las que se ejerce control conjunto, influencia significativa o negocio conjunto. Pero a su vez, recuerden, la inversión podía tener una llave de negocio. Esa llave de negocio se deprecia. La depreciación de esa llave de negocio, que tiene que ver con este tipo de inversiones, se expone también en este rubro. Así como tengo la acción en inversiones en otras sociedades, participaciones en otras sociedades, la acción y la llave, tengo el resultado de esa inversión y la depreciación de esa llave. Todo eso va en este rubro, en este ítem, resultados de inversiones permanentes en otras sociedades. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, y veamos de nuevo acá. ¿Se acuerdan el cuadrito? Vuelvo al cuadrito. Otros ingresos, otros egresos, o sea, actividades secundarias. ¿Qué va en otros ingresos y otros egresos? Comprende todos los resultados del ente generados por actividades secundarias. Eso clarísimo. Y los que no hayan sido contemplados en los conceptos anteriores, excepto, veamos, los resultados financieros y por tenencia. ¿Por qué? Porque esos van en un ítem por separado. O sea, ¿qué me está diciendo acá? Ojo, son todos los resultados del ente que se generan en actividades secundarias. Ojo, no metas acá los resultados financieros y por tenencia, porque esos van en un ítem especial. No metas acá el impuesto a la ganancia, porque ese va en un ítem especial. Tampoco metas acá la participación minoritaria en el resultado de sociedades controladas, porque en los estados de resultado consolidado tiene un tratamiento especial. En definitiva, ¿qué me está diciendo? Mira, otro ingreso y egreso es todo lo que tiene que ver con actividades secundarias. Pero no te confundas. El resultado financiero y por tenencia va en otro lado. El impuesto a la ganancia va en otro lado. Y la participación minoritaria también. Eso no va acá. Concéntrate en actividades secundarias. En definitiva es eso. Entonces, ¿qué son los resultados financieros y por tenencia? ¿Qué nos dice? Cuando los componentes financieros implícitos contenidos en las partidas de los resultados hayan debidamente segregado y no sean significativas, la exposición de los resultados financieros y por tenencia va en términos reales. La presentación separada de lo generado por el activo y por el pasivo, la identificación de su rubro de origen y la enunciación de su naturaleza. ¿Qué habrá querido decir con todo esto? Pasemos limpio. Hay un ítem en el estado de resultado que se llama resultado financiero y por tenencia. Interesante, Lucas, no metas nada que no corresponda, así es. Las normas contables tienen esa particularidad, muchas veces definen por exclusión. Entonces, lo que no es, no es. No lo metas porque dice que no. Seamos prácticos en eso. Es la forma de trabajar que tenemos. Bueno, no vamos a discutir de eso, ¿no?
Tenemos resultados financieros y por tenencia que deben ser expuestos en un rubro especial del estado de resultado. En ese rubro que se llama resultados financieros y por tenencia, incluido RECPAM, ese es el nombre del rubro, van todos los resultados financieros que hubiere, y los voy a citar porque están en el punto D. Intereses que pueden ser explícitos o implícitos. Las diferencias de cambio o resultados por tenencia de la tenencia de moneda extranjera y el RECPAM, el resultado por exposición al cambio de poder adquisitivo. Todo ese tipo de resultado va en este rubro que se llama resultado financiero y por tenencia. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Cómo se expone? Lo ideal es exponerlo en el mayor grado de detalle posible. ¿Qué me dice? ¿Qué me quiere decir? Todo lo que dicen los puntos A, B, C y D. A veces se puede, a veces no se puede. Entonces se abre un abanico de posibilidades de cómo exponer, de cómo se expone. Así que acá, en este momento, y a los fines de hacer una lectura de un ítem que quiero comentarles, nos ponemos en una pequeñísima pausa. A ver, espérenme. Estoy de vuelta. A ver. Los resultados financieros y por tenencia, incluido RECPAM, dije, es un solo ítem del estado de resultado. Dentro de ese ítem hay que mostrar en lo posible la mejor forma de exponer. ¿Qué quiere decir la mejor forma de exponer? El mayor grado de detalle. O, en todo caso, en una nota a los estados contables exponer ese detalle. Acá ponemos resultados financieros y por tenencia, incluido RECPAM, 100. Y en la nota explicamos el detalle. ¿Qué quiere decir el detalle? Primero, tratar de segregar los componentes financieros implícitos. Y si no lo hice, que no sean significativos. ¿Qué quiere decir? Que no sean importantes. ¿Eso cuándo sucede? Cuando la inflación es baja. ¿Eso cuándo sucede? Muy pocas veces. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué hago? Sacame cuál es el resultado financiero, interés, cuál es el resultado financiero, diferencia de cambio, cuál es el resultado por tenencia. Pero eso en términos reales, ¿qué quiere decir? Habiendo aplicado ajuste por inflación. ¿Qué quiero decir habiendo aplicado ajuste por inflación? Habiendo hecho la represión de los estados contables. Entonces, lo que ya tengo, lo que encuentro como resultado por diferencia de cambio o el por tenencia de moneda extranjera, que es lo mismo, yo ya consideré que hay inflación, entonces lo calculo bien. Bueno, entonces tengo todo eso, perfecto, en el más detallado análisis posible. Pero identifícame qué rubro lo generó. O si son del activo y del pasivo. ¿Y qué rubro del activo y pasivo lo generó? Entonces diré, componente financiero, resultado financiero y por tenencia generado por el activo. Y diré, este interés lo generó un plazo fijo. Eso es inversiones. Bueno, resultado generado por inversiones,
Este interés es de la cuenta a cobrar. Resultado generado por cuenta a cobrar. ¿Se entiende? Entonces, en el mayor análisis posible. Insisto, a veces se puede, a veces no. Dependerá de la estructura administrativa de la empresa que le permita hacer esa separación, para lo cual será muy importante el plan de cuenta. Si lo puedo hacer, lo expongo de esa manera. Si se me complica, simplificamos la manera de exponer. A lo mejor directamente digo, identifico quién generó activo y pasivo y nada más. No me meto a los rubros. Lo ideal sería decir qué tipo de qué naturaleza tiene cada resultado, qué rubro y qué elemento activo o pasivo lo generó, y que esté en términos reales porque hice correctamente el ajuste por inflación. Eso es lo ideal. Después vemos qué se puede hacer realmente. Esto es lo que dicen las normas contables de Argentina. Bueno, veamos. Y el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, aplicando el método de impuesto diferido, se determina, y en lo posible también, si hay resultados extraordinarios, que no es habitual, recuerden, bueno, mostrarlo por separado. ¿Cuánto del impuesto a las ganancias es ordinario y cuánto es extraordinario? Como no es usual encontrar resultados extraordinarios, lo más probable es que siempre el impuesto a las ganancias tenga que ver con lo ordinario. Entonces, el impuesto a las ganancias, insisto, que surge de la aplicación del método de impuesto diferido, va al estado de resultado en una sola línea el monto total del impuesto a las ganancias, que incluye el de la declaración jurada más menos el impuesto a las ganancias que surge de la aplicación del método de impuesto diferido. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan? Díganme sí, miéntanme. Bien, sí. Bueno, repásenlo. Y acá me meto sin querer en un tema que no es de este rubro, pero lo van a ver en la próxima clase, con la contadora Galdeano, creo. El ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Si yo corrijo un error porque me equivoqué antes o porque hay un cambio en las normas contables, es posible que se afecten resultados, que se generen resultados. Pero ese resultado que se genera porque corregí el error del año pasado, porque al cambiar el criterio de norma contable tengo que modificarlo del año pasado, eso es ajuste de resultado de ejercicio anterior. Es un resultado, pero que corrige el resultado del ejercicio anterior. Ese resultado no va al estado de resultado. Ese es el efecto. Los ajustes de resultados de ejercicios anteriores no constituyen partida del estado de resultado del periodo. ¿Dónde van? En el estado de evolución del patrimonio neto, corrigiendo los resultados no asignados de ejercicios anteriores. Lo van a ver en la próxima clase. Simplemente esto era decirle, si ven ajuste de resultados de ejercicios anteriores, no va acá, no va al estado de resultados. ¿Cómo? ¿Y dónde va? Les anticipo dónde, el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Cómo? Ya lo van a ver en la clase referida a este estado en particular. ¿Estamos hasta acá? Y ahora sí, será hasta la próxima. A mí me toca volver allá por noviembre con agropecuaria. Por eso le decía, no se apure. Y voy a traer un profe que me va a ayudar mucho en agropecuaria, porque sabe bastante, y no es Aldo Díaz, para que lo sepa. Porque Aldo Díaz dice que sabe, y sí sabe. Hay una pregunta. ¿Hasta dónde trae el primer parcial teórico?
lo dije, hasta estado de evolución del patrimonio neto. Y dice alguien por ahí, Sibelo. Sí, Sibelo. Él me va a ayudar. Es más, le voy a decir que él a la clase. Sí sabe mucho de esto. El mejor para el mejor tema. Chicos, muchas gracias, ha sido un gusto. Los espero en los parciales. Vamos a generar clases de consulta previo a los parciales teóricos. Y bueno, los veré por acá. Nos veremos, ojalá algún día en la calle, bueno, UNSA, estamos más cerca. Y mándenme mi saludo particularmente al contador Diego Sibelo. Ustedes probablemente lo vean en Marte, el contador Diego Sibelo. Díganle de parte mía que estoy a full con él, que el jueves nos va a ir bien. Y al profesor Aldo Díaz díganle que estoy esperando que me invite el asado prometido. En octubre vuelven las clases presenciales, no lo sé. Hay voluntad, hay intención, pero hay muchas cuestiones que están en juego y que hacen que no sepamos. Es fundamental el transporte público. Si no hay transporte público amplio, abierto, estás jodido. De los exámenes, bueno, en los exámenes, la intención es que haya exámenes presenciales en octubre, tratando de priorizar las materias de los últimos años, tercero y cuarto. Cuarto y quinto, vamos a ver qué pasa. Bueno, hoy decía Sibelo que era un pibe. Él es un pibe. ¿Cómo te explico? Más joven que yo es, pero no es un pibe. Bueno, saludos chicos, nos vemos pronto cuando Dios quiera y ojalá pronto en forma presencial. Será fantástico cruzarlo por ahí. Nos vemos, hasta pronto.